Amén. Bendecimos al Señor en esta tarde por este tiempo hermoso que el Señor nos permite compartir como cuerpo, como iglesia, en esa unión, en ese querub que quiere establecer y que es el propósito del Señor en medio nuestro. Queremos también someternos y sujetarnos a Cristo, sujetarnos a su Espíritu, para que mediante esa sujeción podamos nosotros tener el entendimiento necesario para poder percibir y entender las cosas espirituales que Dios quiere establecer en nuestra vida, que no se pueden entender de otra manera. Y por eso sujetamos y doblegamos nuestra voluntad, nuestras intenciones a Él, para que Él las dirija, para que Él las escudriñe, como dice la palabra: examíname, oh Señor, mírame, conóceme. Él conoce nuestra vida y nosotros en esa intención y en esa voluntad y en esa decisión nuestra, en esta tarde vamos a compartir esa palabra que viene a nosotros también a edificar nuestra vida espiritual, a generar en nosotros edificación del Espíritu por la palabra que tiene vida en sí misma, que genera esa edificación que no es un conocimiento, sino que es vida, naturaleza de vida del Señor en nosotros. Aleluya. Y por eso digo esto, porque es muy importante entender siempre el contexto de que acá no es una charla, no es un discurso, es la palabra viva que viene a establecerse. Y si nosotros en ese sentido cerramos nuestro espíritu, cerramos nuestra voluntad, esa voluntad que Dios nos permite ejercer, porque de lo contrario no habría adoración, ¿no es cierto? Porque tiene que haber voluntad, tiene que haber decisión. Nosotros decidimos y en ese momento esa voluntad que Dios nos ha dado la sujetamos al Señor para que a través de ese acto Él pueda actuar en nuestra vida, edificando y tomando esa palabra sobre nosotros. Amén. En el libro de Juan, en el capítulo 14, parte el verso 1 diciendo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. No se turbe vuestro corazón, y parto así, recién sumando a lo que acabo de mencionar, me refiero a que cuando una persona no está enfocada en Cristo, tiene turbación. ¿Bien? Porque sus sentidos, sus habilidades están fuera de lo que le permite entender y de lo que permite comprender y absorber la palabra de Dios. Entonces cuando el Señor dice: no se turbe vuestro corazón, no nos enfoquemos en otras cosas. Esto es muy importante también establecerlo, porque también está de alguna forma comprobado en el mundo de que cuando nosotros nos desenfocamos, estamos en otra parte, y nos pasa muchas veces que estando en este lugar nuestra mente va viajando por distintos lugares. Por eso hoy nosotros decimos: sujetamos nuestra mente al Señor, para que no se turbe nuestro corazón, sino que nuestro corazón, más bien nuestros pensamientos, nuestras intenciones más profundas, puedan ser conectadas con la obra del Espíritu Santo que actúa en nosotros en esa voluntad. ¿Ven? No se turbe nuestro corazón, creed en mí. ¿Dónde está el énfasis? Creed en Dios, creed también en mí. Ahí está el énfasis. Creed también en mí. Cristo refiriéndose a sí mismo. Creed también en mí. Porque cuando estamos creyendo en Él, nuestro corazón no se turba. Ese es el concepto. Entonces, todos estos diseños, todas estas manifestaciones especial, y quiero decirles que ha sido para mí un esfuerzo, digamos, importante, y al final, por supuesto que hay muchas cosas, muchos elementos que uno no alcanza completamente a entender en toda su dimensión. Ha sido un esfuerzo importante el poder comprender y poder también compartir esta palabra, particularmente lo que se nos ha venido hablando durante este último tiempo. Y es por eso que es muy fundamental en nosotros
es como que vamos avanzando un poco, nos tenemos que detener y orar, pedirle, Señor, enséñanos por favor, y avanzamos otro poco, Señor, por favor explícanos, ayúdanos, revélanos, danos ese conocimiento distinto que da tu Espíritu Santo en nosotros. Y particularmente digo eso porque en este querub, en este diseño que el Señor le entrega a Moisés, hay mucha revelación. Está el querub, está el reunir, el Cristo reuniendo, ¿no es cierto?, uniendo a través de este diseño que viene a mostrarnos diferentes elementos que son propios de nuestra vida en los distintos procesos que quiere el Señor restaurar, redimir y sanar en nuestra vida. Amén. Y por eso que es importante entender desde ese punto de vista que estas son cosas que son espirituales, ¿ok? Son cosas que vienen a establecerse en nosotros, pero a establecerse como una forma de vida, cambiando nuestra naturaleza. Entonces, ese diseño que se establece a través de Moisés va hablando a nuestra vida y nos va indicando el camino que Dios quiere que nosotros realicemos o ejecutemos mientras estemos en esta tierra. Amén. Ese querub, esa unidad conformada acá, tiene plena conexión con Cristo. ¿Ok? No hay mayor conexión perfecta que la que Cristo establece en ese diseño y la cruz. Por eso es que se nos comentaba y se nos decía si nosotros, para entenderlo un poco de una manera más bien visual, aunque esto no es mucho más que visual, es una conexión completa y perfecta, si lo miramos desde arriba, ¿no es cierto?, el diseño que nos han compartido durante este tiempo, vemos también el símbolo de la cruz, que es Cristo mismo. Amén. O sea, si pudiéramos tomar de alguna forma y elevarnos y mirar ese diseño como está ahí, vemos que está la figura de la cruz, que es Cristo mismo, estableciéndose en nosotros. Particularmente vemos también aquí que por el lado norte, en la simetría que tiene la tribu de Dan, y por el lado sur, en la simetría también que tiene Rubén con respecto al lugar santo. Esto es muy importante de comprender y se nos ha venido hablando eso. O sea, tenemos por un lado, mirando al lugar santo, Adán por el lado norte, la santificación, y por el lado sur, a Rubén, ¿no es cierto?, particularmente frente también al lugar santo. Y la cruz de Cristo, que tiene sintonía con esto, cuando Cristo es puesto en esa cruz, también con dos malhechores, con dos ladrones. Bien, y esos dos ladrones también tienen una representación de estas tribus, ambos, ¿ok? Uno de ellos, las debilidades de cada tribu. Uno de ellos representa la tribu de Dan, por el lado norte, y el otro representa la tribu de Rubén, por el lado sur. ¿Se acuerdan de ese relato? Vamos a recordarlo un poquito. Dice Lucas 23, 39. Dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo hoy que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Uno de los ladrones, uno de los malhechores es redimido, y el otro, gracias,
Uno de los malhechores es redimido cuando, ¿no es cierto?, le dice, bueno, tú no tienes temor, y el Señor hace una declaración y lo invita y lo redime en el reino. Este malhechor representa la tribu de Rubén, donde justamente ahí está indicado redención, queda un poquito cubierto, pero justamente el propósito del Señor en él es la redención. Sin embargo, el otro ladrón no entra en ese proceso. Y ese segundo malhechor representa la tribu de Dan. ¿Ok? Ahora, ¿por qué uno y por qué el otro no? ¿Por qué? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué ocurre? Es importante entender eso. Otra cosa importante también de entender en esta figura, que está un poquito editada, está un poquito rayada sobre lo que nos han entregado los pastores, es que vemos también por el lado norte la tribu de Dan. Como ustedes saben, cada uno de los puntos cardinales también hay una indicación espiritual en ellos. Bien, hay una indicación espiritual en ellos. Y ahí también lo vamos a ver. Y por el lado sur, la tribu de Rubén. Aquí está la cruz y aquí están, ¿no es cierto?, el verso que acabamos de leer. Entonces es importante que hoy día nos vamos a referir nuevamente, como para ir recordando cosas, a la tribu de Dan, ¿no? A la tribu de Dan. Todos los elementos importantes que él ha venido estableciendo. Importante recordar que el lugar santo, ¿no es cierto?, acá se levantan, en esta etapa se levantan los enemigos de la sangre, ¿ya? Y ya de alguna manera lo hemos visto en ese lugar. Pero en el sector norte, es muy importante tener esto en cuenta, en el sector norte está apostada la tribu de Dan. Hasta ahí estamos viendo, ¿cierto? Ningún problema. Excelente, muy bien. Amén. La tribu de Dan, también algunas consideraciones que se han dicho también y para ir recordando. La tribu de Dan, algunas cosas importantes, acá está su escudo, lo vemos mostrado acá, el escudo ya habla por sí solo, ya trae muchas cosas profundas, y yo creo que si entregamos a alguien este escudo y le decimos que lo analice, podemos escuchar pensamientos que van de ese extremo al otro extremo, ¿no? Pero cuando vemos qué significa, que después vamos asociando estas cosas, nos damos cuenta de lo que está y por qué ese escudo. Primero, ¿no es cierto?, el significado de la palabra Dan, la raíz de la palabra tiene que ver con juicio, aquel que juzga, ¿no? Ahí también vamos a mirar un poquito, a revisar cómo nace esto, a qué se refiere, cómo lo muestra la palabra, el tema juicio, cómo se adopta, cómo se lleva el juicio. También lo vamos a revisar brevemente. Vemos también, en segundo lugar, que este Dan es hijo de Jacob con Bila. Recuerden ustedes la criada de Raquel, todo un contexto, todo un escenario, toda una situación que ocurre ahí, y este es hijo de Jacob con la criada. Lo otro que es importante mencionar también, por el conocimiento espiritual que hay detrás de aquello, es que este es el quinto hijo. También lo han mencionado, lo vamos a recordar. También tiene una importancia realmente importante para nosotros en nuestra vida, conocer que cada cosa que se establece en la palabra tiene también una significación. Bien, entonces es el quinto. Y por último, acá quise establecer un poquito, quise compartir con ustedes una de las profecías, quizás la más importante, respecto de la tribu, ¿ya? Y aquí viene: Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino. Destaqué la palabra serpiente porque ustedes también ya hemos venido hablando harto de lo que es el Najach, ¿no? Ya estamos ahí en el trabajo, de repente Najach se nos viene la palabra, ¿ya? Pero la importancia de entonces acá vemos que Dan evidentemente tiene esa naturaleza de serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Tu salvación esperé, oh Jehová. Bien,
Entonces, estos son algunos puntos, digamos, generales respecto de lo que ya hemos tratado y lo que se ha venido hablando de la tribu de Dan. Ahora, importante entender, si vamos a la siguiente, por favor, importante entender el concepto de juicio. Bien, porque aquí justamente uno de los significados de Dan tiene que ver con juicio, el que juzga. Bien, es muy delicado esto del juicio. Hay que saberlo entender y llevarlo y ponerlo en el lugar de acuerdo a lo que la palabra del Señor establece. Es muy importante esto, poder asimilarlo en nuestra vida. Y por eso, ¿qué más importante que la luz que nos da la palabra del Señor respecto del juicio? ¿Qué dice la palabra respecto del juicio? Mateo 7, en el verso 1, dice, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Bien? Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. Bien, muy importante eso. Entonces aquí vemos una mirada de la palabra del Señor respecto de los juicios. Particularmente la raíz de la palabra juicio que está ahí, juzguéis y juzgados, viene de este nombre, del nombre crin, que significa, y lo quise destacar entre varias cosas, la palabra condenación. O sea, traducido para nosotros en nuestra práctica, no estamos facultados nosotros para condenar a nadie. No es el rol nuestro condenar, actuar como jueces, dictaminar, generar una sentencia frente a alguien para condenación. Particularmente dice esa palabra. Entonces, ¿cuál es el rol particularmente que tiene Dan? Si es el que juzga. Entonces es importante entender también en qué posición nos encontramos y qué es y qué no es particularmente el tema del juicio. Entonces queda claro para nosotros que no es, repito, nuestro papel el condenar, pero aquí también hay un error muchas veces muy común, que es diferente, que en muchas ocasiones el juzgar no significa examinar, no significa indicar respecto de alguna situación de pecado que hay en nosotros, que es otra cosa. Entonces, por eso también es importante entender que el juicio es una magistratura. Esa palabra, no sé, ¿a dónde la sacó el pastor Fernando? Magistratura, me encantó. ¿Ya? La magistratura del lugar santo. O sea, estamos hablando que el que juzga se queda a nivel de atrio. ¿Ok? ¿Y qué pasa ahí? No puede pasar al lugar santo porque la sentencia es como hombre moriréis, tu condenación, lo que tú hiciste, moriréis también. ¿Se entiende, no? Por lo tanto, es importante lo que viene a continuación, entender cuál es el elemento que se tiene que adoptar acá respecto de Dan, en relación a los juicios. Vamos entonces a 1 Corintios 2:14, que nos viene a aclarar un poco ese escenario, ese contexto. Dice lo siguiente: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Ya? Porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y aquí aparece la palabra juzgar. En cambio, el espiritual juzga. Muy importante ahí, ¿no? Alguien podría decir, hay una contradicción con el anterior, porque el anterior dice, no juzgué, y este dice, el espiritual juzga. No hay contradicción. No hay contradicción, ahí vamos a entender. Él juzga aquí todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Bien? Entonces podríamos, repito,
quizás pensar que podría haber alguna suerte de contradicción entre el primero, no juzguéis, pero acá nos habla de una raíz diferente. Y toma mucha relevancia la indicación que dice acá del lugar santo, el juicio. ¿Se da cuenta usted? Tiene mucha importancia la posición en donde nos encontramos. Y el trasfondo de la palabra, la raíz que está indicada acá, es diferente. ¿Bien? Vean ustedes acá, también la hice ahí apuntando, viene de anacrino, y solamente de esta aquí, aunque hay muchas otras cosas, tiene que ver con discernir. Eso es muy importante entenderlo, porque discernir, parte este verso diciendo que hay muchas cosas que es imposible entenderlas en lo humano. ¿Bien? O sea, la capacidad de escudriñar no es natural de nosotros los seres humanos. No viene en nuestro envase, no viene de manera natural, sino que se logra a través de un proceso sobrenatural que Dios establece a través de su Espíritu. ¿Se entiende bien ahí? O sea, es imposible que una persona que no tenga al Espíritu Santo en su vida pueda discernir, pueda escudriñar las cosas. En ese sentido. Una persona que no tiene el Espíritu Santo no entiende el bien de alguna manera, y el mal no discierne las cosas, no entiende, no comprende lo que está detrás. Es por eso que cuando usted ve este mundo hay confusión. Todas las cosas están movidas, están corridas, no hay referencias, porque solamente es el Espíritu Santo el que pone en el corazón de sus hijos la capacidad de escudriñar por una obra y un establecimiento de Cristo en nosotros para discernir. Eso es muy importante. Entonces eso se da en la etapa del lugar santo. Cuando nosotros tenemos confusión, cuando partí hablando hoy día, no se turbe nuestro corazón, es porque no está actuando en nosotros el Espíritu. Por eso creed en mí. Si crees en Dios, creed en mí. O sea, deja que Cristo, a través de la obra del Espíritu Santo, venga a tu vida para que Él te capacite, porque estas cosas se entienden en lo espiritual. ¿Ok? O sea, hay un agente sobrenatural en nosotros, que es Cristo mismo, el que permite discernir. Todo lo demás podríamos catalogarlo como habilidades humanas que tienen siempre errores. La inteligencia, las habilidades de entender, de escribir, de poder interpretar cosas, digamos, en lo humano, todas esas habilidades no tienen que ver con porque esta es una capacidad espiritual entregada por el Espíritu. Entonces es importante que nosotros podamos comprender acá aquellas cosas que están en nuestro día a día. Se tiene que aplicar este concepto de escudriñar y de discernir. Porque si no lo tenemos, porque si no está operando en nosotros aquello, vamos a estar confundiendo las cosas. Es el Espíritu Santo el que viene a nosotros a capacitarnos para discernir aquellos elementos que vivimos en el día a día. Amén. Muy importante. Ahí está. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? O sea, ¿cuál es el concepto? Acá. Tiene mucho esto que ver. Aquí viene la manifestación que Dios quiere establecer a través de esta tribu, la tribu de Dan.
Bien. Entonces, como para resumir un poquito el significado de la palabra que establece justamente el tema del juicio, tiene que ver con gobernar, con juzgar, ¿no? Con castigar, con contender, con defender, con disputar, juez. Bien, eso como una aclaración ya que habíamos conversado. Vamos a lo siguiente. Lo otro importante acá entender es la posición donde está esta tribu de Dan. Particularmente, ¿no es cierto?, está en el norte, como apareció en la primera lámina, está en el norte la tribu de Dan. Pero, ¿qué significa el norte? Particularmente, tiene una connotación importante y también se nos ha compartido esa información. El norte viene de la raíz de la palabra safón, que quiere decir aquello que está oculto, aquello que es misterioso, ¿bien? Aquello que está escondido, tenebroso, desconocido. Significa tapar algo, acaparar, reservar, acechar. Entonces, muy importante acá lo que representa el norte y la ubicación de esta tribu, porque el Señor lo que quiere establecer a través de este mensaje del norte es el lado norte en el tabernáculo. Representa el misterio de Dios. Amén. Eso también es súper importante en la vida, porque a través de esta manifestación de Dan, el Señor lo que quiere es revelar esos misterios a sus hijos. ¿Ok? Él quiere revelar esos misterios, y esos misterios se logran en esa relación con el Espíritu. Porque hay muchos misterios, muchas cosas importantes que Dios revela, no a través, repito, de los mecanismos de inteligencia, sino a través de la obra sobrenatural del Espíritu Santo, que son esos misterios que el Señor tiene reservados para sus hijos en la casa. En la casa. ¿Ya? Eso también es muy importante entender. Eso empieza a establecerse. Y lo que Dios quiere en el fondo para que eso ocurra es que comienza a establecerse, a destaparse, a salir de la persona, y empieza un proceso de elevación, de alzarse. ¿Eso sí les suena bien de las clases anteriores o de las reuniones anteriores o de las prédicas anteriores? De alzarse, ¿ya? Y incluso hay una alabanza que dice subir y todo. Subir. Tiene que ver con esto. Tiene que ver con una posición en donde subimos, y en ese lugar se produce la revelación de los misterios. Amén. Tremendo el Señor. Eso es muy importante porque, vuelvo a repetir, la tribu de Dan, lo que quiere el Señor es que se genere en nuestra vida ese paso, ese escalón, para que nosotros nos elevemos y entendamos esos misterios en nuestra vida. Aleluya. De ahí podemos conectar con Génesis 28:18, donde este Dan que representa elevarse es establecerse como ¿quién? Como un Nahash. ¿Ok? Ahí ya nos estamos metiendo en un terreno un poquito que quedamos un poco pillos a veces cuando nos están hablando acá. ¿Ya? Pero tiene que ver con un establecimiento como Nahash, y por eso es que la bandera o el escudo de Dan aparece justamente la serpiente en la cruz. ¿Ya? Porque justamente tiene que ver con ese Nahash, que es el elevarse, cuya figura también habla de... Bueno, acá también tiene una plena conexión con el dibujito un poco representa lo que hace Jacob, ¿no es cierto? Recuerden ustedes cuando toma esa piedra, ¿no es cierto? Toma cabeza en Cristo, toma esa piedra, la erige, la alza y la unge con aceite. ¿Ya? Tiene que ver con ese proceso de alzamiento. ¿Se entiende ahí? O sea, ahí está justamente esa obra del Señor, en el conocimiento que el aceite, por lo demás, es justamente la obra del Espíritu, que se viene a generar en ese proceso cuando nosotros somos alzados,
Cuando nos llevamos en eso, llegamos a ese misterio y se establece ese Nahash. Amén. Ahora, ¿qué es un Nahash? ¿Qué es un Nahash? Y aquí hay 3 aspectos que también han sido mencionados y que sería bueno que los entendamos y los repasemos hoy día. Hoy día vamos a ver un repaso nomás, esa fue la instrucción. Ya, esa fue la instrucción. Así que vamos a acatar esa instrucción. Ya, el primer aspecto, ¿qué es un Nahash? Ya sabemos, ¿no es cierto?, que viene, y aquí hay una indicación de 3 consonantes que en sí, ¿no es cierto?, suenan justamente con el sonido de la representación de este animal, que por supuesto es muy importante entender que Nahash es una entidad espiritual. Bien, que nosotros tengamos la representación física del animal, ¿no es cierto?, que de alguna manera muestra algo, pero lo que tenemos que tener en claro que es una entidad espiritual. Incluso hasta la pronunciación de las consonantes un poco asemeja el sonido propio de la serpiente, como Nahash, ¿no? Sustantivo. Segunda cosa, entender lo que acabo de decir. Bueno, acá hay una indicación un poquito más técnica al incorporar vocal, qué sé yo, pero aparece ahí, lo importante es que también al incorporar la vocal dentro de las consonantes, tendríamos el nombre Nohesh, que quiere decir el adivino, y por lo tanto tenemos una comunicación con el mundo sobrenatural a través de esta entidad. ¿Bien? O sea que también se nos ha explicado de que Nahash se mueve también en el atrio, pero también en el lugar santo. Y cuando hablamos del lugar santo estamos hablando del descubrimiento, la comunicación con el mundo sobrenatural, segundo aspecto, asociado a Nahash. Tercera cosa, también Nahash se le añaden vocales, está relacionado con el bronce en relación al brillo. El brillo tiene que ver justamente con lo celestial. Bien, entonces también se trata de un ser divino, Nahash. Creación de Dios, pero es un ser divino. ¿Estamos? Son 3 aspectos importantes que hay que considerar. Ahora, yo quise hacer acá un poquito todas las referencias, aunque hay más quizás, las referencias más importantes que vemos en la palabra en distintos momentos, en distintas situaciones, donde Nahash es representado o aparece referenciado en la Biblia. ¿Ya? Lo primero que vemos ahí es Nahash en Edén. Y aquí vemos 2 elementos cuando justamente la serpiente se acerca donde Eva y conversa con ella, se comunica con ella. Ese componente, esa etapa que se genera ahí, tiene que ver con lo natural, con la comunicación en el mundo natural. O sea, se puede comunicar. O sea, por eso digo, tiene una componente natural también. Pero también tiene que ver con lo espiritual, porque hay el tema de la adivinación y de los augurios. ¿Se acuerdan de eso? Entonces también aquí el primer contexto que aparece en la palabra tiene que ver con Nahash en Edén. Ahí ya vemos apareciendo Nahash en la palabra del Señor. Luego también tenemos una referencia con Moisés. El poder en las manos de Moisés cuando toma la vara y la vara se convierte en Nahash. Pero es el Nahash gobernado bajo la autoridad del Señor, que tiene otra naturaleza, porque está justamente en el diseño correcto. Porque recuerden ustedes que Nahash tiene 2 caminos, ¿no? El camino del Señor del diseño y el que se tuerce. Entonces acá vemos también una representación de Nahash, el poder del Señor, la autoridad, el gobierno que representa la vara a través del establecimiento de este Nahash, de esta serpiente, que es la autoridad entregada a Moisés en ese momento. Muy importante también ahí entender eso. Nahash también como símbolo de sanación en el desierto.
Recuerden ustedes, ¿no es cierto?, que cuando los judíos o los israelitas están en el desierto, comienzan a ser mordidos por la murmuración, por todo lo que ocurre con estas serpientes ardientes que decía. ¿Qué es lo que ocurre ahí? ¿No es cierto? La instrucción del Señor. Se construye una serpiente de bronce, se pone frente a él, y ahí tenemos nuevamente el Nahash como un símbolo de sanación. Todos los judíos que eran mordidos por la serpiente miraban este Nahash y eran sanados. Que vamos a entender también que es una figura directa de Jesucristo, que él mismo referencia después con Nicodemo. Amén. Entonces es importante también ahí esa tercera indicación. José también se define como Nahash. Yo fui comprobando todas estas cosas, por si acaso, porque dije, ¿cómo estamos acá? Ya la fui, y efectivamente, en el término José, en Génesis 44:15, veamos Génesis 44:15, a ver si lo tenemos acá, yo no sé si lo tengo. José, el hijo de Jacob, acá está. Recordemos, ¿no es cierto?, que José lo que hace es que introduce la copa en el saco de Benjamín, y al momento de juzgar esta situación acomete a sus hermanos diciendo: ¿no sabéis, y eso está en el verso 15, que yo soy un adivino? O sea, podríamos decir, ¿o no sabéis que yo soy un Nahash? ¿Okay? Entonces aquí vemos también que hay una posición de gobierno, porque no se olviden ustedes que José era el segundo en autoridad en Egipto, que era una posición de autoridad. Entonces Nahash nos habla de una posición de autoridad. En cuarto lugar, y aquí viene la conexión gloriosa, que Jesús se compara al Nahash del desierto en Juan capítulo 3, versos 14 al 16. Vamos a leer esa parte, a ver si la tengo acá, o si la puede poner Juan 14. Juan 3, 14 al 16. Vamos a buscarla rápidamente. Juan capítulo 3. Estoy buscando en la Biblia y no tengo internet. Ya, bien. Bueno, si la podemos mostrar ahí, Luis, por favor. Eso cuando uno usa la Biblia online, si no tiene internet, eso no. Bueno, pero vamos a leer esa parte, porque es muy importante también darle una vueltecita a eso, en Juan 3, 14 y 16. Y luego finalmente, ¿no es cierto?, también quise referenciar a Nahash, que es esta misma que está acá, ¿no? Nahash, la serpiente antigua, arrojada en Apocalipsis 12, 9. Entonces aquí tenemos varias representaciones de Nahash en la Biblia. Por lo menos hay ilustradas 6. Bien, después le damos una vueltecita ahí. Vamos a la siguiente, por favor. Gracias. Bueno, ya definimos así a grandes rasgos lo que es un Nahash, la importancia que tiene, los aspectos que se mencionan, dónde aparece en la palabra, Dan como serpiente, como Nahash, lo que implica aquello, pero cómo se crea, cómo se conforma, cómo se construye un Nahash. ¿Ya? Y esto es un poco lo que sale indicado acá. Recuerden ustedes de que la descendencia de Judá justamente conforma un Nahash. O sea, desde ahí viene el origen, particularmente que nos viene a entregar una indicación, nos viene a abrir luz respecto de cómo se conforma. En Primera de Crónicas, capítulo 4, en el verso 12, que justamente aparece en Primera de Crónicas mencionando que viene de Judá, Estón, que es descendiente justamente de Judá, que viene a significar descansar, quietud, engendró a Bet Rafá. Bet Rafá, también Estón
engendró a Paseá y también a Tejiná. Y aquí está el concepto. Cada uno de ellos tiene una indicación, cada uno de ellos representa algo y que nos muestra el contexto, cómo se genera, cómo nace un Nahash, cómo se construye un Nahash. Primero, ¿no es cierto?, el escenario o el entorno que tiene que ver con el significado de Stone es quietud, descansar. O sea, ese es el escenario, ese es el contexto. Ahora les pregunto yo, ¿había quietud en el escenario cuando nace Dan, el hijo de Bila? Ahí tendríamos que verlo después si conformaba este escenario o no. Lo otro importante entender que nacen acá, ¿qué es lo que produce esto? ¿Qué genera? Casa de gigantes. ¿Se acuerdan de los híbridos que se mencionaban la semana pasada? Bueno, esto acá representa aquella obra, digamos, de autoridad. Paseó o pasear, cojear, brincar, saltar. O sea, la acción de saltar, de brincar y de cojear. Esto a mí necesariamente me lleva también a esa alegría, a ese gozo, a esa fuerza, a esa autoridad, a esa gracia de poder alabar y bendecir. Pero el cojear me conecta con Jacob. ¿No es cierto? Que habla justamente con aquel momento en que Jacob, al encontrarse con él, la marca, lucha, pero recibe del Señor, pero queda con esa que muestra en el fondo ese contacto con el Señor, donde vence. ¿Quién vence? El Señor en Jacob. Amén. Entonces, por eso tiene que ver con eso. Y por último, Tejiná, que es el padre de la ciudad de Nach, ciudad de la serpiente. Ahí está el origen de Nahash. Entonces tiene que ver con la gracia. ¿Qué genera? ¿Qué se generan? Genera, por lo tanto, gente sobrenatural que tiene esa capacidad de brincar, de saltar, de gozarse y que tiene esa cojera, pero por sobre todas las cosas, y eso es muy importante, tiene la gracia de Dios. ¿Cuántos de los que están acá tienen la gracia de Dios en su vida? Amén. ¿Cuántos tienen ese espíritu de saltar, de avanzar, de crecer, pero que tienen esa cojera ahí, que marca un poco ese contacto con el Señor, que nos muestra? Amén. Bueno, así se construye, así se conforma un Nahash de acuerdo a esta referencia bíblica. Sigamos avanzando. Ahora, yo les preguntaba recién cuál es el contexto justamente con el nacimiento de Nahash, particularmente de Dan. Recordar, ¿no es cierto?, un poco lo que la palabra aquí dice, Génesis 30, dice, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia. Bien, ahí hay un contexto importante, lo rescaté en amarillo. Ese es el contexto. ¿Se acuerdan del contexto anterior? Difiere de este, ¿no? El contexto anterior, donde se construye un Nahash en quietud, diferente. Acá estamos hablando que el contexto de Raquel, cuando no daba hijos a Jacob, tuvo envidia. ¿De quién? De Lea, de su hermana. Y decía, dame hijos, y si no, me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y le dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? También lo destaqué aquí, que lo vamos a tocar. ¿Soy yo acaso Dios o Elohim? Que después vamos a ver los Elohim asociados a eso con minúscula. Eso es muy importante también. Y ahí viene la segunda parte que dice el fruto de tu vientre. Y ella le dijo, he aquí mi sierva Bila, llégate a ella y dará a luz sobre mis rodillas. Otro punto importante destacar. Y yo también tendré hijos de ella. Así le dio Bila, su sierva, por mujer, y Jacob se llegó a ella. Y consiguió Bila, y dio a luz un hijo a Jacob. Dijo entonces Raquel, me juzgó Dios, y también oyó mi voz, y me dio un hijo. Por tanto llamó su nombre Dan. ¿Ok? Entonces acá, ¿qué podemos entender de estos versos que se acaban de leer? Primero, es que el contexto en donde nace Dan es un contexto de envidia, de celos. ¿Ok? Porque
Raquel, ¿no es cierto?, al no poder concebir, veía que su hermana ya iba 1 hijo, 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos, y ella no lograba dar a luz. Y en ese contexto, ¿no es cierto?, en ese mirar se genera en ella esa envidia, ese celo, y por eso le reclama acá. Entonces hay un contexto de celo. Se establece un escenario, un ambiente para aquello, que es distinto, por supuesto, al ambiente que veíamos anteriormente de la conformación de quietud. También vemos acá que hay una referencia acá que dice que dará a luz sobre mis rodillas. Es un símbolo de adopción, es decir, de dar hijos en lugar de ella. Este concepto de rodillas tenía que ver, o está mostrando, de que Raquel, ¿no es cierto?, era que a través de Bilha, ella iba a ser madre. Eso es importante entender, porque yo diría que es más que una adopción. Es un concepto más profundo todavía. El tema de las rodillas tiene que ver que lo toma, digamos, pero también es un concepto espiritual. Porque el concepto de rodilla viene de la palabra barak, que significa postrarse. Entonces, esta posición es una posición de adoración al Señor. Por lo tanto, es una posición que tiene que ver mucho con una condición asociada a buscar al Señor, a entregarse a Dios. Pero ¿cuál es el problema acá? De que la motivación de Raquel no estaba conectado con ese postrarse. ¿Bien? Por lo tanto, no se cumple el concepto necesario. Y ahí viene la aplicación. Porque el hecho de que ella haya tomado esa actitud espiritual de postrarse ante el Señor, la base que ella tenía era el celo y la envidia. Entonces no conecta. Entonces es muy importante entender de que podamos entender nosotros de que para que nosotros podamos también entrar en una posición de adoración al Señor, tiene que haber en nosotros un ambiente propicio que se establezca en nosotros. Amén. O sea, la adoración no se puede dar en cualquier contexto. Es importante entender que la adoración, porque acá vemos que hay una condición espiritual en ella, pero ¿qué era lo que le motivaba? Otras cosas, el celo, la envidia. Y luego ella toma esta condición. Por eso dice que la verdadera motivación nace de los celos de Lea. Entonces vemos que aquí efectivamente no se cumple el propósito de elevación que trae Dan a nosotros. Amén. Vamos a la siguiente lámina. Ya estamos casi en las últimas, recordando un poco lo que hemos visto. Hasta aquí, ¿cómo estamos? Bien, muchas aplicaciones prácticas no he hecho, he estado más bien recordando las cosas, así que no está esa reprensión pastoral que ustedes están acostumbrados, están como esperando esa reprensión. Ya viene, pero importante que asentemos también estas cosas para estar también preparados en el Señor para lo que Él nos quiere establecer en nosotros. Amén. Ya es como que ya así como en tono entre broma y en serio, somos hijos del rigor. Estamos acostumbrados a que se nos digan las cosas de una manera directa como se tiene que decir. Gloria a Dios. Pero acá viene esta un poco recopilando la información y aquellas enseñanzas que los pastores han dado. La verdad que para mí fue muchas horas de poder estar viendo, buscando al Señor y tratando de entender un poquito más todo lo que el Señor nos ha venido entregando. Por eso un poco estas indicaciones ya viene la parte práctica, no se preocupen, ya va a llegar pronto. ¿Se acuerdan esa parte donde dice, ¿soy acaso Dios? Bueno, ahí está la connotación de Elohim y ahí hablaba también y nos hacían referencia al Elohim con minúscula. ¿Se acuerdan de ustedes del término Elohim con minúscula que se asocia a que significa dioses? Bien, y que tiene que ver ¿con quién?
con aquellos que son híbridos, ¿no es cierto? Bueno, hay algo de relación ahí. Elohim con mayúscula es una posición espiritual primero que nada. ¿Ya? Entonces alguien podría escuchar acá, y por eso es que el pastor, cuando quiere hablar cosas que son muy delicadas, baja el micrófono. ¿Ya? Y justamente, igual sale no sale. Pero sí decirles de que justamente cuando dice que somos dioses, o los Elohim son dioses, hay que entenderlo también en el espíritu. Porque pudiese turbar esto y podría traer alguna confusión. Por eso partió hoy día diciendo, no se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón. Tomemos la palabra de acuerdo a lo que está establecido y lo que se está diciendo, que tiene relación con que el único Dios, el único que se tiene que establecer en nosotros y el verdadero Elohim con mayúscula es el Señor. Pero hay Elohim también con minúscula. La reunión de los dioses. ¿Ya? Entonces ahí lo primero es Elohim. ¿Qué significa eso? ¿Qué viene a provocar? ¿Qué ocurre eso? ¿Cómo se conecta? ¿Cómo nace? ¿Cómo se genera esto? Bueno, a través del Espíritu Santo que viene sobre nosotros y que viene, ¿no es cierto? Y pasamos de una posición natural a una posición celestial. Amén. Por eso es que muchas veces cuando se nos ha predicado y sabemos nosotros como hijos del Señor que ya no somos de este mundo, sino que somos ciudadanos del reino de los cielos. Entonces, aquí no le viene a usted, no le cuadra el término híbrido, ese que tiene como las dos naturalezas. Por eso que tenemos la ciudadanía celestial, seguimos siendo humanos, pero somos híbridos. ¿Se entendió ahí? ¿Se da cuenta que es muy importante saber esto? Porque lo que viene a producir en nosotros el Señor a través de la obra del Espíritu Santo, y eso se entiende en Juan 14:2, donde dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y ahí en paréntesis no dice mansiones, porque por ahí he escuchado unas predicas que habla de mansiones, que el Señor no está haciendo mansiones, y yo no he encontrado en ninguna parte la palabra mansiones, al menos hasta aquí. No sé si alguno de ustedes la ha encontrado, búsquela, porque aquí el concepto que está detrás es una morada. ¿Cuál es el propósito más importante de esta parte? De que estamos con Él. Ese es el concepto. No es el lugar como tal, que va a estar bonito. No, lo grandioso de esto es que estamos con Él, habitando con Él. Eso es lo grandioso. Esa es la esencia de esta palabra. No es que la mansión, que vamos a ver que son bonitas las casas que vamos a llegar allá. No. Es estar con Cristo. Eso es lo glorioso. Imagínense, por eso Él dice, en la casa, o sea, vas a estar viviendo conmigo, en la casa de mi Padre, muchas moradas. Ahí, dice, si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar un lugar para vosotros. O sea, a mí lo que más interesa para nosotros como cristianos es que vamos a estar con Él. Eso es lo fundamental. Y créanme que estar con Él cubre todo. Todo lo que pudiéramos querer o imaginar. Y luego dice, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré. ¿A quién va a tomar? A mí mismo. Vengo a tomar de lo mío. Bien, también eso lo hemos escuchado. Vengo a buscar lo mío, el fruto del Señor en mi vida. ¿Qué tenemos para ofrecerle al Señor? Él viene a buscar lo que Él puso en nosotros. ¿No? Entonces eso cambia la filosofía de pensar. Porque si yo no tengo ese fruto del Señor, si no hay una revelación de Cristo en mi vida, no tengo nada que ofrecer. Porque lo que yo le tengo que ofrecer al Señor es el fruto que Él estableció en mí. Amén. Y por eso dice, vengo a buscar de lo mío. Y aquí viene en rojo, para que donde yo estoy, ¿dónde? Ahora, presente, porque donde yo estoy, Jesucristo refiriéndose a Él, porque donde yo estoy, entre paréntesis yo le puse, ahora, tiempo presente, right now, ya. Ahora, ¿ve que sé algo de inglés? Ya, vosotros también estéis. ¿Cuántos dicen amén? Hay una indicación sobrenatural de la vida de un cristiano en el Señor, porque a través de Cristo nosotros también estamos con el Padre. Espectacular. ¿Se da cuenta cómo es la obra del Señor en nuestra vida? ¿Cómo actúa Él? ¿Cómo nos posiciona? Y ahora
encontremos ese verso que dice, imagínese usted explicándole esto a una persona que no tiene el Espíritu. ¿Qué es? Locura. Indudablemente que es locura. No puede ser de otra manera, es una locura, porque se entiende en el Espíritu. Jesús quiere que alcancemos esa estatura, porque yo estoy en el Padre, y si Cristo está en nosotros y Él está en el Padre, entonces estamos con Él. Aleluya. Pero eso demanda que nosotros nos alcemos, cumpliendo el propósito verdadero para Adán. Jesús quiere que alcancemos esa estatura, y para eso tiene que haber una preparación. Dice, la vida espiritual debe subir un escalón, debe haber en nosotros. No hay un anhelo más importante en la vida de un cristiano que la obra del Espíritu Santo se establezca a través de esa manifestación sobrenatural en la vida de un hijo del Señor. El que tiene el Espíritu, el que ha sido lleno, el que ha sido bautizado en el Espíritu. Y si un cristiano no tiene el Espíritu, no puede llegar a conocer esto. Por eso es que tantas las predicaciones que se nos han dicho, anhelemos fervientemente la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, para poder nosotros llegar a esa estatura. Muy bien. Vamos a la siguiente lámina, por favor, y esta me encanta. Está bonita, me quedó bien dibujadita, ¿eh? Gracias. Bueno, ahora fíjese acá, ya le vamos a ir echando una miradita a la promesa, a la profecía asociada a Adán, y cada uno de estos puntos son súper importantes de que repasemos y que entendamos. Los quise establecer ahí como un proceso, y para que los vayamos analizando de alguna forma. Ya lo hemos tratado. Primero que nada, ¿no es cierto?, Dan debe llegar a cumplir ese propósito. Y yo le conversaba con mi esposa en la semana, y yo le decía, mamita, me cuesta un poquito, y le pido al Señor que me ayude, porque Simeón, escuchar, ¿no es cierto?, claramente la voz del Señor, lo que, en fin, cada una de las tribus, Leví, pero me costaba entender el tema de Dan. Pero el tema de Dan tiene que ver con el propósito del Señor en nuestra vida de elevarnos. Eso es. ¿Ya? Usted ya, re simple, pero a mí me costó, no es tan simple en realidad. ¿Ya? Porque es algo muy, muy, muy poderoso lo que el Señor hace en nosotros. ¿Y por qué? Porque fíjese que Dan, y aquí comienzas a profundizar en el concepto de Dan, a meterle mano dentro, así como hacer un zoom, un doble clic. Dice, el quinto hijo, representado por la palabra Hei. Ahí ya vamos a la numerología, que también tiene una importancia. Quinto, el número 5 es la Hei, ¿no? La palabra Hei. Y aquí otro mundo de nuevo. Otro mundo de nuevo. Otra representación espiritual en nosotros. La palabra Hei. La Hei, ¿de qué nos habla? La palabra Hei nos habla del proceso de ascender, porque es la obra del Espíritu, es la parte de Dios. Es lo que Dios viene a introducir en nosotros, que viene a generar esos cambios. Por eso el elevarse. O sea, nosotros no nos elevamos de ninguna manera si no está el Hei en nuestra vida. ¿Ya? Es tratar de elevar un saco de papa, no. Imposible. Pero viene esa obra del Espíritu a través de esto que es Hei, que representa esa obra. ¿Para qué? Para elevarnos a ese lugar, a esa posición. El 5, Hei. La letra H, que contiene el Jalel y que nos habla de qué, de una transformación de qué, del carácter. Del carácter. Entonces, si una persona viene a Cristo y no tiene esa transformación del carácter, es porque no ha actuado el Hei en su vida. No puede haber un hijo del Señor, ¿no es cierto?, que se mantenga con el mismo carácter del mundo. Porque eso es indicación que no hay una obra del Espíritu en su vida.
Y eso lo vemos claramente especificado en muchas ocasiones también, ahí lo vamos a ver en la palabra. Pero ese es el propósito. Lo que quiere decir esto es que a través de ese Hei viene una manifestación de Él en nosotros a cambiarnos la forma de pensar. Hay un estudio que es un estudio que yo le creo harto, porque de estudio usted va a encontrar de todo. Ya hay estudios para un lado y para otro lado. O sea, cuando un colega me dice, oye, hay un estudio, yo también hay otro estudio del otro lado. 5 de este y 5 del otro lado. Pero, bueno, pero al final hay uno que me gusta mucho que habla de mi señora se ríe, está leyendo La felicidad, me dice todas las veces cuando me pongo a leer, a escuchar. Estaba viendo el estudio más grande, más largo que hay de la felicidad de la Universidad de Harvard, que tenemos más de 80 años de estudio, y ellos descubrieron, digamos, de que el 50% asociado a la forma en que nos sentimos, que tiene que ver con el temperamento, no se puede modificar. ¿Ya? Y el 40% sí que viene y el 10% tiene que ver con el entorno, así rápidamente. Bueno, ahí seguramente los terapeutas saben más que yo, pero yo he leído eso y yo dije, Señor, ¿sabe? Yo encuentro que, y sin duda alguna, ese 50% que no se puede cambiar, tiene que ver con esto, que sí se puede cambiar en Cristo. Y yo decía, ¿cómo me gustaría que pudieran buscar a una persona que ha tenido esa influencia del Hei en su vida, porque van a descubrir que ese 50% que no se podía modificar, lo viene a modificar el Espíritu. ¿Se da cuenta la obra del Señor? Y lo creo firmemente, porque dice, bueno, pero igual nos queda un 40% que pueden modificar según el estudio. O sea, es harto, pero el 50% que viene contigo, porque ellos dan un ejemplo y dicen, ¿te has dado cuenta que hay gente que siempre está amargada, aunque le vaya bien? Hay gente que está siempre, hoy le fue eso, pero siempre, no, pero es que mira, chuta, pero hoy qué lindo día, sí, pero que hace calor, qué feo, no, esta cuestión más. Nunca está bien, o sea, y eso tiene que ver con el 50%, o sea, y hay gente que puede estar re mal, ¿y cómo está ahí? No, bien, estamos bien, está destrozado, ¿ya? Entonces esa parte es el 50% que yo pero el Señor viene a generar con su Hei ese cambio en nosotros, viene a cambiar ese temperamento, viene a cambiar ese carácter, como lo hizo también en la vida de Abraham, pasando de Abraham a Abraham, a través de la inclusión del Hei en su vida, a través de esta condición de Dan. Hei también se relaciona con la adoración. Aquí igual lo encontré muy importante, escuchaba a un predicador que siempre escucho, su nombre es Fernando Tapia, y hay una parte, me encanta esta parte, porque hay una cosa que el Señor nos dio, y lo mencionábamos al principio. Para poder adorar al Señor, yo tengo que decidir. O sea, no es que el Señor a través de sus hilos nos hace que nosotros, ¿no es cierto?, de alguna manera Él logra controlar, no, para que se convierta en adoración es una decisión que tiene que ver con la libertad que Dios nos dio. Entonces, esa adoración, ese es el primer punto. Segundo punto, la adoración se da cuando está la manifestación del Hei en nosotros. Eso también es importante porque alguien podría decir, no, mira, vino un invitado y adoró al Señor. No, se puede adorar si el invitado no conoce, si no tiene la manifestación, la obra de Hei del carácter en su vida, no hay adoración de acuerdo a lo que Dios quiere. Bien, eso también es importante notar. Y lo otro fantástico arriba, que el tema del Hei o del Jalel, que el hebreo LLH, proviene de la palabra aleluya. Y la palabra aleluya habla de exaltación, de adoración. Y de ahí se genera la palabra del Hei. Aleluya. Gloria a Dios. O sea, ahí viene la alabanza al Señor. El Hei es el aliento de vida, la simiente dentro del nombre, el carácter. Ahí está el ejemplo de Abraham. Ahí viene el cambio del ADN. Porque se genera en el fondo la siembra de la simiente del Señor espiritual en nosotros. A través de esa conformación del Hei. Amén. Y por eso el cambio, el antes y el después. O sea, nosotros tenemos que tener un antes y un después cuando está la obra del Espíritu Santo actuando el Hei en nosotros. ¿Verdad? Una parte chistosa, no, Iván y Baham podría ser. No es así. No es que yo le pongo la H a mi nombre y queda así, no.
Es la intervención gloriosa del Espíritu en nuestra vida. ¿Por qué digo esto? Porque la H sí es importante acá, porque si ustedes ven el ejemplo también en el caso de cómo se introduce en el nombre de Sarai, quedando como Sara, donde está también la manifestación de el Gen en la vida de Sara. Aleluya. Anhelamos con todo el corazón de que esa manifestación espiritual del Gen, que es la obra que viene a meterse en nosotros, a cambiar ese ADN, esa naturaleza nuestra a través de la obra de su Espíritu, para que nosotros podamos ser elevados. Amén. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Amén. Ya con esta estamos un poco terminados. Entonces, como hemos hablado de este tema de elevarse, de ascender, hermano, acá nos estamos enfocando en esta parte en las palabras de Jesús. Porque recuerden ustedes que hay una parte que dice: nadie subió al cielo sino el que descendió. ¿Se acuerdan de eso también, no? Eso es muy importante conectarlo con Cristo, y en medio de todo esto, el hombre va ascendiendo para llegar a establecerse ¿en qué? En un Elohim. ¿Ahí se entendió más? Se llegó a establecer un Elohim a través del ascender. Ahí se produce el Elohim en nosotros. Y ahí está la referencia, dice: le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Y Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije: ¿dioses sois? Esos son los Elohim. Por eso está referenciado el Salmo 82:1, que cuando el Señor dice, no dice, se refería al Salmo 82. ¿Ya? Y el Salmo 82 lo puse otro color ahí, donde dice: vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Y vuelvo al 35, donde dice: si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, llamó dioses a aquellos a quienes llamó dioses, a aquellos que vino la palabra de Dios. ¿Ya? Ahí está la diferencia, porque es la palabra la que viene, cuando viene esa palabra. ¿Ya? Y la escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dije hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Lo que decíamos delante. ¿Ya? Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó. Entonces y ahí viene un poco la representación gráfica que quise llevar ahí de esto, como para sacar la conclusión final de esto. La obra de la palabra del Señor a la mano izquierda, en ese dibujito de la Biblia, que es la palabra viva del Señor, que es gráficamente un poco la idea. Viene la palabra de Dios, viene a nosotros, llega a nosotros, trae esa palabra particularmente que significa generar, llegar a ser. O sea, en el fondo viene a producirse en nosotros una realidad en nuestra vida. Ese es el concepto. Viene sobre nosotros para traer ¿qué? Para traer la sustancia de Cristo en nosotros. Una persona que no tiene palabra no tiene la sustancia de Cristo en su vida. No puede. ¿Ya? Y esa sustancia del Señor trae como resultado el propósito de elevarnos, de llegar a una posición de santificación. ¿Y qué es la santificación? ¿Qué elementos están asociados a la santificación? Número uno, no es un esfuerzo humano. Eso es muy importante entenderlo. Si bien yo decido adorar al Señor, pero no es el esfuerzo el que me hace santo.
porque es una obra del Señor. Segunda cosa, es una obra del Espíritu. Es una obra sobrenatural, es lo que hemos venido hablando. Tercero, te separa solo para Dios. Y eso nos cambia el paradigma de la vida, porque en el fondo lo que estamos haciendo es cuando el Señor nos trae, nos lleva a su luz, es que nos separa para Él. Por lo tanto, todo gira en torno a Él. Y eso es muy potente porque ya no están nuestros planes encima de lo que Dios quiere. Todo tiene que girar en torno a lo que Él establece en nuestra vida. Todo. O sea, no hay ninguna cosa que quede fuera. Nada. Todo tiene que estar incluido porque nos movemos en torno a eso. Porque somos separados para eso, pero exclusivo. No es una separación una parte, no, es exclusivo para el Señor. Es exclusividad total, dedicación al 100. Dedicación al 100 no significa que todos vamos a ser pastores. Dedicación al 100 es que toda nuestra vida gira en torno a lo que el Señor quiere en nosotros, a través de su obra, que se posiciona en nuestra vida cuando dice que viene la esencia de Cristo en nuestra vida. Trae dabar. ¿Qué significa el dabar? La palabra creadora. Pero no solamente esa palabra viene a generar creación en nosotros, sino que como consecuencia de esa palabra que viene a nosotros a crear, genera espada de verdad. Aleluya. Nos da la autoridad para luchar, para enfrentar. Como consecuencia. O sea, son dos elementos acá. ¿Se acuerdan de Josué? ¿Se acuerdan de Josué cuando ve a los capitanes, el capitán del ejército, ¿no es cierto? Y se presenta, ¿quién eres tú? Y de ahí se da cuenta que el capitán de los ejércitos celestiales viene a producir en él la espada de verdad, la autoridad, que primero se genera por la obra creadora y en segundo lugar con la autoridad de los hijos de Dios para poder enfrentar el mal con la espada. Amén. Entonces nosotros, al elevarnos, al llegar a esa posición, estamos facultados, de acuerdo a eso, a que nosotros podamos, ahí en el lugar santo donde vencemos la oscuridad, donde vencemos las obras del mal, pero con la espada que se generó por el dabar de Cristo en nosotros, por la palabra. Cría, contiende, ¿y qué pasa como consecuencia? Destruye fortaleza. Destruye fortaleza. Ese es un proceso que tiene que ocurrir. O sea, si ese proceso no ocurre, no hay destrucción de fortaleza. Aleluya. Vamos a esta sí que ya es la última de las últimas. ¿Ya? Esta sí que es la última de las últimas. Porque quise enfatizar en esto y esta es la última realmente. ¿No es cierto? ¿Me puedes confirmar? Me parece que sí. No estoy seguro. Ah, no. Ya. Bueno, está bien. Quise enfatizar en eso porque es muy importante esto de la defensa de la espada. O sea, qué importante es el elevarse, porque primera cosa que aparece ahí, la defensa, eso de acuerdo a lo que establece el libro, la defensa del débil y del huérfano al hacer justicia al afligido y menesteroso, toma forma en nosotros cuando del llamamiento del Señor somos llevados a ascender. ¿Para qué? Para traer libertad. O sea, no es que nosotros vamos a ascender, uy, qué lindo que está acá arriba. No, es ascender ¿para qué? Para luchar. Para ir en ayuda, para vencer y cortar y romper toda fortaleza del enemigo en la vida de los que están, de nosotros y de los que están a nuestro alrededor. Ese llamamiento nos lleva a establecernos como ¿qué? Como una iglesia, y mire la contradicción ahora que podría darse, como una iglesia que juzga, pero juzga la maldad. ¿Me sigue? Juzga la maldad. No condena, juzga lo que es malo por la obra del Espíritu Santo, que nos hace discernir. Por eso dice, juzga con justicia. ¿A través de quién? A través del que viene montado en un caballo blanco que representa la autoridad, la grandeza, el poder de la espada, que es Cristo en el caballo blanco. ¿Qué dice eso? Entonces vi el cielo y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Entonces, ¿por qué a veces nosotros estamos como derrotados, como que no hemos vivido ese proceso?
¿No estamos dispuestos a alzarnos en el Señor, a traer esa palabra a nosotros, a tomar esa voluntad de parte de Él? ¿Qué pasó en el caso de Dan? ¿Qué ocurrió? No supieron juzgar, que eso fue lo que ocurrió con Dan. No supieron juzgar, sino que fueron influenciados por un tema de paternidad. La casa de tu padre, acuérdense de Abraham, sale de tú, ¿no es cierto?, de tu tierra, de tu casa. Ahí está, las etapas de tu maternidad, de la tierra, y además de tu natividad, del nacimiento. Vete de tu tierra. Entonces con el Dan no se cumplió eso, pero el Señor viene a redimir eso en nosotros. Amén. Él quiere producir en nosotros ese elevarse a través de la obra del Espíritu Santo. Póngase de pie, vamos a concluir acá y vamos a orar al Señor. Que el Señor establezca esta palabra en nosotros. Que Él venga a todo este conocimiento, que no sea un conocimiento, sino que sea una semilla espiritual en nuestra vida, para poder asimilarla y llevarla a nuestra vida diaria. Aleluya. Ahí donde está en su lugar, ore al Señor, preséntese al Señor. Tenga ese tiempo con el Señor. Aleluya. Que Él establezca esta palabra en nuestra vida. Quiere llevarnos a una posición distinta, a esa posición de elevarse, a ese Nahach, pero a ese Nahach establecido en medio de la voluntad del Señor. Oh Padre Santo, cuán grande eres tú. Aquí está tu palabra, Señor. Aquí está tu palabra, Padre, que ha sido mostrada, que ha sido llevada. Es una palabra profunda, que sea actuando en nuestra sinapsis, en los elementos que están en nuestra mente, que a veces no están conectados en la posición que debe ser, y que sean movidos a esa posición correcta, para que la obra tuya venga a transformar nuestro carácter, y esa obra del Hei en nuestra vida se establezca y nos eleve para poder hacer justicia y juicio de acuerdo a lo que tú has establecido. Una iglesia que juzga y que pelea en contra de la maldad, en contra de las tinieblas. Señor, aquí estamos entregándonos a ti, reconociendo que en ti está todo, porque tú nos quieres transformar cada día a la imagen de Cristo. Tu palabra dice que el que no es nacido de agua y del Espíritu, entonces no entrará. Queremos hoy día y cada día de nuestra vida ser llenos de tu Espíritu. Ser llenos de tu Espíritu para que Él venga a generar en nuestra vida ese entendimiento espiritual, sobrenatural, que para el mundo es locura, pero para los que son tus hijos, ese entendimiento de tu obra en nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos permites y nos muestras los misterios y las verdades que están ocultas en el lado norte de tu diseño, pero se vienen a abrir a aquellos que se postran ante ti y te adoran, y los vienes a revelar a tu pueblo cuando vamos cumpliendo lo que tú nos estás entregando en tu palabra. Permite que esta palabra llegue a nuestra vida y la podamos comprender y llevarla cada día en nosotros. Gloria a tu nombre, Señor, por este tiempo glorioso. En el nombre de Jesús. Amén.